Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos aquí de nuestra hermosa parroquia, de Nuestra Señora de la Encarnación, y vamos a iniciar nuestra formación de agentes con una sencilla oración. El micrófono, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a nuestro Señor Dios, le pedimos su gracia, su auxilio y protección en estos momentos difíciles de la historia de la humanidad, para que bajo el amparo de nuestra Madre Santísima Luz nos veamos libres de todo mal, de todo peligro. Ella que ha acudido a nosotros amorosamente, nos guíe y acompañe como Madre y Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya descalabramos al demonio. Bueno, luego lo pegamos. Bien, pues con el favor de Dios vamos a continuar nuestra formación con ese deseo de seguir creciendo no solamente los conocimientos, sino de nuestra fe, para vivirla, defenderla, más que con las armas, los argumentos, con nuestra vida, con nuestro testimonio de caridad y humildad. En la semana pasada pues veíamos la liberación y la llegada a la tierra prometida, y pues vemos cómo Dios desde el principio nos ha hecho libres. Pues me quedaba pensando antes de comenzar, porque hoy vamos a ver los mandatos divinos. Dios desde la creación, desde que comienza el acto creador, comienza diciendo hágase. Es un mandato divino a cada uno de los elementos que fue creando. Por ahí últimamente han surgido nuevas investigaciones que son como la contra de la ciencia que nos rige ahora. Todo lo que muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que sabemos hoy, nos los transmite la NASA. No sabemos realmente qué hay detrás de todo esto, si es verdad o no. Todo lo que nos dicen, que ya fueron al Sol, que a la Luna, que a Marte, que han descubierto planetas. Ya hay contras que dicen lo contrario, que muchas de estas cosas no son verdad. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, ya en el 68, cuando anunciaron, ¿verdad? Cuando la televisión apenas estaba desarrollándose aquí en México, se hablaba del hombre a la luna, y pues yo me quedé así como asombrado, ¿verdad? Y busqué la manera de ver dónde iban a transmitir, pues sí, el viaje a la luna. Y pues sí, todo, ¿verdad? Los preparativos del cohete, todo, cuando enciende y cuando sube. Y ya de ratito lo veo en la luna, caray, pues que fueron aquí a la esquina o qué. No me convenció, siendo un niño, imagínense. No me convenció. Me decepcioné totalmente. Estaba la transmisión, de repente se fue la pantalla, no sé los que recuerdan, no sé qué imagen les dejó, pero a mí, siendo niño, me desilusionó totalmente. Fue un fracaso para mí. Y hoy día pues se dice que no es cierto, que el hombre nunca ha ido a la luna, que solamente han sido montajes televisivos. Pues les decía algún día, como que se ve más bonito cuando las películas, como que son más reales las películas que el alunizaje del hombre en la luna. Por eso hoy se dice que incluso, y eso tenemos que también razonarlo, porque el agua siempre está a nivel, siempre, donde quiera que la pongamos, el agua está
en su nivel. Si vamos a la playa, no vamos a ver una playa redonda, está pareja. Se dice que la tierra es plana, o realmente nadie sabe cómo es la luna, si es redonda o plana. No hay, nomás tenemos las fotos que nos han dado los de la NASA y ponen muchos argumentos que pueden hacer caer esa concepción que tenemos, que nos han enseñado durante muchos años, bueno, precisamente desde el 68 más para allá, o con el desarrollo de la ciencia y con el sistema heliocéntrico, que la Tierra, que el Sol es el centro de la Tierra, cuando la Biblia dice bien claramente, hágase. Y Dios creó la lumbrera para el día, el sol que rige en el día, y la lumbrera que rige en la noche. Dos lumbreras. Fíjense cómo la ciencia divina nos tiene que hacer despertar como dos lumbreras, uno para regir el día y lo que vemos, en el día el sol y en la noche la luna. Y se dice ahora que la luna tiene luz propia, que no refleja la luz del sol. Y pues se tiene que llegar a la verdad, hermanos, porque Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no engaña. Entonces cuando dice hágase, es por su amor divino. Entonces ahí está, con eso quiero llegar a que el mandato divino de Dios ahí está, desde el principio, la naturaleza y todo responde con fidelidad a Dios. Hasta ahora la naturaleza, las plantas, los animales, los astros, trabajan en armonía. Hubo un desajuste, como vamos a ver por el pecado del hombre, pero allí está, en un orden, en una armonía, obedeciendo la ley divina. Y Dios, que nos ha hecho libres, tuvo que ponernos leyes para que camináramos con rectitud, y nosotros las vemos como algo que nos, pues también se nos ha hecho ver, ¿verdad? Desde la ilustración por allá, que el desarrollo del pensamiento, qué bueno que el pensamiento, el hombre piense, razone, también contradiga las verdades de la Biblia, que las refute, que las ponga a prueba. Pero mientras la ciencia no pruebe lo que dice, tendremos que basarnos siempre en el libro de Dios, la Sagrada Escritura, por lo menos nosotros los cristianos, todos los que creemos en Dios. Bien, pues eso es lo que había pensado hace ratito. Entonces vamos a ver ya directamente el tema de hoy. Pues está muy simple, para que lo vamos a meditar. Entonces, ahí como tienen el título, los mandamientos, encuentro con Dios en la vida cotidiana. Entonces, el mandamiento, nosotros tenemos un encuentro con Dios, un Dios que nos habla, que nos ama, que nos quiere y quiere nuestra felicidad y quiere guiarnos a través de ellos con sus normas o reglas. Leemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 3 y 32, 33. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, las leyes y los preceptos que les doy a conocer hoy. Apréndelos, procúralos en la práctica. El Señor, nuestro Dios, hizo con nosotros una alianza en el Horeb. No hizo el Señor esta alianza con nuestros antepasados, sino con nosotros. El Señor lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Él hace alianzas particulares con ellos, pero esta la hace ya cuando son pueblo, no cuando son tribus, ni con Jacob, ni con Benjamín, ni con Judá. Él hace otras alianzas distintas, pero es la alianza del pueblo de Dios donde se comprometen. Entonces, para que no digan, no, es que esa alianza la hiciste allá con Abraham, con Jacob, con Isaac, no. No hizo el Señor esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros,
Es decir, los que estaban ahí presentes en el monte Sinaí. Y de ahí para adelante, no para atrás. Lo mismo que todavía hoy estamos, los que hoy mismo todavía estamos vivos. Pongan en práctica lo que el Señor su Dios les ha mandado para que vivan, sean felices y tengan una larga vida en la tierra de la que van a tomar posesión. Allí están las condiciones de Dios para la felicidad del hombre en la tierra. En aquel entonces, pues el pueblo de Israel, ponerlas en práctica para que puedan encontrar la felicidad y Dios los bendiga. Entonces nosotros también necesitamos analizar desde la palabra de Dios los mandatos divinos. No podemos decir, no, pues es que es el pueblo judío. Jesucristo es de esa cultura, de ese pueblo. Él habla de Abraham como nuestro padre. Abraham, Isaac y Jacob los pone como modelos de fe, de obediencia a Dios. Y también pues en el monte Sinaí pues se presenta con Elías y Moisés en la transfiguración, en el monte Horeb, donde se transfiguró y donde Moisés y Elías dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el profeta de Dios. Bien, pasamos al número 1. Primeramente, para poder entender los mandatos divinos, tenemos que meternos, como ya dijimos, a ver la cultura del pueblo cómo era, o por qué se los dieron, por qué se dieron mandatos divinos. Pues así como Dios le dio mandatos, ordenanzas a la naturaleza, y es quien las cumple, al ver que el pueblo no reaccionaba, no caminaba en el desierto hacia la purificación, hacia la libertad, hacia el amor, hacia la obediencia, la fidelidad. Por eso dice, de aquí en adelante vamos a hacerle así. Y son para tu felicidad, no son para tu perdición. Y lo mismo para nosotros. Entonces, para llegar a esto, como ya dije, implica conocer la situación del pueblo que salió de Israel, que todavía no eran pueblo. Fueron liberados, ya cuando se establecen, se va formando como pueblo, como tribus. Ya cuando David los conjunta como pueblo en la unidad, entonces ya se declara como pueblo de Dios. Pero ya desde aquí va el proceso de transformación, que vayan dejando sus individuales, sus idolatrías, hasta formar el pueblo de Dios. ¿En qué situación vivía el pueblo? El destinatario de la alianza, de las promesas, con el cual Dios hizo el código de la alianza, donde estamos descubrir a través de la escritura cómo Dios los fue preparando el pueblo. Entonces la situación del pueblo, ¿cuál era? Pues era un pueblo, no era uniforme, cada quien tenía sus ideas, sus principios, y quería vivir cada quien. Número 2, el pueblo era un pueblo de agricultores. Cultivaban el trigo, las viñas, los olivares, criaban ovejas. Pues era gente simple, sencilla. Antes no había fábricas ni industrias. La vida del ser humano pues era a través del campo, los animales, la naturaleza. Pues cada familia, cada quien tenía su propia tierra. Cuando llegaron a la tierra prometida, se repartieron por allá y por acá. Si vemos el mapa del pueblo de Israel, todos se distribuyeron en el territorio que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Tenían esclavos, fíjense nomás. También ellos tenían, cada familia tenía esclavos y esclavas. Podían hacer lo que querían con ellos. Siendo ellos esclavos, también ellos se sentían luego ya como reyes, teniendo gente a su servicio. Y también aquí tenemos que descubrir, así pasa, hermanos, así pasa en nuestra vida. Cuando estamos oprimidos, nosotros anhelamos la libertad, hablamos de justicia, de paz, de solidaridad, de equidad y de muchas cosas, de amor al pobre, al necesitado. Pues así estaba el pueblo de Israel atrapado,
clamaban eso, lo pedían a gritos. Y luego, ya cuando son libres, vienen ellos a oprimir también. Así somos, hermanos. Veámoslo desde nuestra familia. Bueno, no todas. Una persona que ha sido oprimida en su casa puede tener varias vertientes, que se haga una persona laxa, donde no le importe nada, donde le dé a sus hijos toda la libertad, con ese pensamiento: yo no quiero ser como mis padres, que nunca me dieron nada. Y todavía hay muchas familias así, y se vuelve esclavo de sus hijos. Siendo esclavo, sigue siendo esclavo de sus, ahora de otra manera, sirviendo a sus hijos. Allá servía, por decir, a sus padres, y ahora como padre se pone como esclavo de los hijos. Si no, revisemos nuestras familias como están, y eso pues no nos lleva a nada. Por eso los padres tienen que poner normas. Desde que el niño va creciendo, las tienen que ir asimilando y viviéndolas y compartiendo, ¿verdad?, esas normas todos juntos, para que puedan ser feliz y luego algún día salga de su casa. Entonces el pueblo de Israel tenía esclavos que les trabajaran las tierras, lo que tenían, sus sembradíos, o las casas. Llama también la atención mucho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, había muchísimos conflictos, sobre todo con los animales. Por ahí les decía una de las veces pasadas, como Abraham y su primo Lot comenzaron los problemas, porque se comenzaron a crecer los ganados, los terrenos ya no eran suficientes para sembrar, se invadían, se revolvían los ganados y se los andaban peleando unos y otros. Por eso Abraham le dice: no, pues tú escoge, si tú eliges acá, yo me voy por allá; si tú eliges allá, yo me quedo aquí. Y fue como repartieron. Dice Lot: no, pues yo me voy para allá, allá están muy bonitos los prados, los terrenos, para mis animales. Pues así estaba los pueblos, las tribus de Israel. Siempre había problemas con los animales, que mataban a una gente, ¿verdad?, o que hacían daños en los campos, o los burros, los animalitos que andan allá pastando. Ya se comieron la alfalfa, ya comieron la avena. Allá en una de las parroquias rurales donde estaba, llegaba el que cuidaba: padre, fíjese que se metieron los ladrones y se robaron los borregos. Ah, qué bueno. Se metieron los coyotes y mataron los borregos. ¿Y dónde está el borrego? Pues ya me lo comí. Ah, qué bueno. Qué bueno que me avisaste, ¿verdad? Y nunca había alfalfa, nunca había frutos, porque siempre se lo robaban. Y luego uno se enteraba: más que ando buscando a fulano. ¿Y para qué? Pues es que me dijo que viniera aquí a las 10, allá al terreno. Ah, qué bien. ¿Y para qué, oye? Entonces que me dijo que me iba a vender alfalfa, me iban a vender unas limas, unas frutas, y a la parroquia pues nunca llegaba nada. Él siempre decía que se lo robaban y tenían su sueldo. Pues así había muchos conflictos también, como los que hoy tenemos en nuestras familias también, en nuestros trabajos, en el campo, y de cualquier cosita uno hace pleito ahora, de cualquier cosa. Y pues había pues una serie de leyes, pero pues no, a veces las acataban, otras veces no. Cuando tu buey mate a una persona, pues el buey será sacrificado, pero nadie se podrá comer la carne, nadie. Y el dueño del buey quedará libre de culpa. En otras ocasiones pues se tiene que pagar una multa de acuerdo a la falta que se haya cometido. Y era con lo que lidiaba Moisés todos los días, Moisés y Aarón, tantos problemas que había. Y otros eran acerca de los esclavos. Un esclavo hebreo, porque a veces muchos de los que se fueron a otro lado, los agarraban, los traían los mercaderes y los ofrecían como esclavos allá a los mismos de Israel. Y los compraban, mujeres y hombres. Estos a los 7 años quedaban libres, podían hacer de su vida lo que quisieran. Si tenían familia e hijos, se los llevaban. En cambio, un esclavo de otra, que no era del pueblo de Israel, el esclavo podía quedar libre, podía pagar su libertad, pero no.
Si tenía esposa, hijos, no podía llevárselos. Y el esclavo podría decir, me quedo aquí con mi familia porque amo a mi esposa, a mis hijos, prefiero ser esclavo toda mi vida. Fíjense cómo las esclavitudes ahí están, todas esas, todavía hay muchas. Después decimos que somos un país de democracia lleno de esclavitudes en todos los órdenes, educativo, económico, familiar, social, cultural, político, de todo. Hay muchas esclavitudes. Y así estaba el pueblo de Israel. Entonces vamos viendo la realidad que vivía el pueblo, de la necesidad de leyes. Si en tu casa no hay leyes, en tu grupo, en nuestras parroquias no hay normas claras, sencillas, y si la gente no las asimila, pues tenemos que hacerles ver que se necesitan, porque luego ya cada quien quiere hacer lo que quiera. Pues no, se tienen que, para que haya orden, felicidad, armonía, se necesitan las leyes. Vamos a pasar número 3. Un pueblo era una gran familia. Entonces hay que ir rescatando y viendo lo bueno que había en el pueblo de Israel. Cuando había problemas se unían. Cuando venían las bandas de afuera, los otros pueblos a atacarlos, se unían para hacer la guerra. O cuando sabían que habían secuestrado a unos, no los salían a defenderlos como comunidades. Cuando alguien salía de su casa de viaje a visitar, por ejemplo, otra de las comunidades, familias, los mismos, ¿verdad? Y es lo que nos está faltando, hermanos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras colonias, nuestras calles. ¿De quién son las calles? De los coches, de los vándalos, de la delincuencia. Ya no queremos salirnos a la calle a sentar, disfrutar de lo fresco, ver a los niños correr, brincar. Y bueno, y les decía a las comunidades, pues por lo menos una vez al mes cierren su calle. Así como por ejemplo cuando hay misa, cuando hay una fiestecita, vamos a cerrar nuestra calle porque hoy es día de fiesta en la colonia o en la calle. Vamos a sentarnos a platicar, a convivir, que los viejos, los ancianos, la sabiduría de esa calle, se sienten en medio, nos cuenten sus historias, nos hablen cómo era en el pasado, en el siglo pasado, qué saben de la guerra, cómo vivían, cómo vestían, sus anécdotas, todo, su fe, sus costumbres, pues todo se está perdiendo. Entonces aquí vemos como en el pueblo de Israel salían de viaje y no había problema. Las casitas no tenían chapas como ahora, alarmas, cámaras, policías. Con todo eso se la roban, siendo en gran jardín o no sé dónde. De todos modos, para la delincuencia no hay. ¿Por qué? Porque había respeto, porque había confianza. Todavía por aquí, cuando era seminarista, en Ocampo, por ahí en algunas casas todavía alcanzó a ver, ¿verdad?, que en la puerta hay un cordoncito. Uno no tocaba, nomás agarraba jalaba el cordón y se pasaba uno. Las bicicletas las sacaban de la calle, sus cazuelas, las cosas. Nadie tomaba nada porque era de la persona. Hoy ya todos estamos atrincherados. Pensamos que por vivir en tal clúster ya estamos salvados. No. Ahí están los enemigos, son los que compran, son los que compran los clústeres, los terrenos, el lavado de dinero, y ahí estamos aparentemente nosotros muy felices. Pues no, no todos, ¿verdad? No digo todos, en algunos, otros son de políticos, otros de ricos, o no sé, pero ahí está, ¿verdad? El dinero del pueblo ahí está, y nos lo venden y es como invierten. Nuestros amados gobernantes y políticos y no sé quién más. Bueno, entonces en aquel tiempo pues no había eso. Dejaban su casa, sus bienes, todo, sus animales, se los cuidaban. ¿Te puedo decir? Como si nada, como la gente hace ahora también. Se van a San Juan toda la semana, no sé cuánto, o a San Miguelito. No les importa la vaca, el caballo, el dinero, la casa, se van. ¿Por qué no vas a las prácticas? ¿Por qué no vas a confesarte? ¿Por qué no vas a misa? Es que la casa está sola, es que no tengo que la cuide. Fíjese cómo somos.
inmediatamente caemos a la mentira y no somos testigos de la verdad. Entonces ahí está pues como las familias vivían. También celebraban sus fiestas anuales, compartían lo que tenían, la siembra, las cosechas, de las vendimias que llaman de ahí en el libro del Antiguo Testamento, de los campamentos, del Pentecostés, que es distinto al de nosotros. El llamaban al Pentecostés cuando era la cosecha, cuando contaban los granos, para darle gracias a Dios. Y nosotros Pentecostés pues es la venida del Espíritu Santo con sus dones. Tiene alguna similitud, ¿verdad? Porque nosotros en el Espíritu Santo hablamos de frutos, de dones, de gracias que nos da abundantemente. Allá se habla de cosechas abundantes. Y aquí hablamos de algo espiritual, allá es material, y lo material nos lo traslada al sentido espiritual. Número 4. Número 4. Como en toda familia, en toda comunidad, siempre ha habido conflictos sociales y graves, problemas graves, muy graves. Pues así como allá, pues así se sigue habiendo. Había esclavos maltratados. En nuestras casas no hay esclavos, esclavas, mujeres golpeadas, maltratadas, humilladas, ofendidas en su cuerpo, en su dignidad, en su fe. Tenemos que cuestionarnos, así como allá aquí también sigue habiendo. Las leyes se hacen sordas. Dicen por ahí luego los presidentes, no, esas son cosas aisladas, eso eso no, todo está bien. Ya disminuyó la delincuencia, ya el maltrato de mujer, ya todo se acabó. Eso es mentira. Son puros complots. Pues no, ¿verdad? Eran maltratados los esclavos, los extranjeros, se les explotaba. Y por eso fíjense cómo las leyes a veces las manipularon. Y vemos en el Evangelio la ley del hospedaje. A los extranjeros se les recibía. ¿Por qué? Porque estaba esa ley, esa norma. ¿Qué tal si hospedo a un ángel, un personaje divino? Y todos procuraban, ¿verdad? Yo creo que hasta se peleaban al extranjero hasta hacían ofertas. Pues yo tengo una cama con colchón de soñar. ¿Qué te parece? Vienes acá. El que tiene ella es de paja. Ella se duerme en tablas. A ver. No, digo, me viene a la mente, puedes pensar así. Porque se sentaban en la puerta, por ejemplo, Marta sabía que Jesús pasaba gente importante y tenían que ofrecer lo mejor. Se adelantaban a los demás. Digo, no sé si había competencia, porque no nos dice pues, la historia que así sucediera, pero sí era la ley del hospedaje. Entonces así hacían con los extranjeros, luego los explotaban. Los pobres también los agarraban como esclavos o los vendían. Vendían a las hijas de los pobres, si no tienes para pagar. Y por eso Jesucristo viene a denunciar todo esto en el Evangelio. Venden a las viudas, se echan sobre sus riquezas, las explotan. En el mismo Antiguo Testamento, como la casta Susana, como querían abusar de esa joven, siendo hija de un hombre importante, esposa de un hombre importante. Porque hay que ver también, porque un anciano podía casarse con una joven de 12, 15 años en adelante. Si le brillaba el ojito al funcionario, al que fuera, al poderoso, luego, ¿verdad? Esta es mía. Ahí está la dote. Y a veces tenían hasta varias mujeres. Ellos tenían el derecho a comercializarlas, explotarlas, a las mujeres usarlas también. Las podían vender, o a las esclavas tenerlas como reproductoras. Entonces a la mujer en el Antiguo Testamento no se le veía como mujer propiamente hablando, ni a la propia mujer. La veían como el campo, donde el hombre ponía su semilla, y si el campo no producía hijos, era culpa de la mujer. Todavía hay mucha mentalidad así en nuestras familias. La suegra molestísima porque la nuera no le da hijos varones,
o porque, o porque no le da hijas. Ya hemos dicho muchas veces, el que da el sexo es el hombre. Si la semilla del hombre no sirve, pues no puede dar hijos. Aunque la mujer esté buena físicamente, aunque su cuerpo, ¿verdad?, sus funciones sean buenas, no. Y el hombre soberbio, machista, y por eso quieren combatir mucho es que esa religión católica, sí, con su machismo, no, es que traemos como arrastrando costumbres, tradiciones del pasado, que no son propiamente del cristianismo, son de las culturas que se quedaron ahí, se combatieron en un tiempo, pero luego fueron deformando nuevamente por el hombre, porque buscamos placer, placer, placer. El hombre se quiere sentir siempre superior, y es lo que están ahora, hemos dicho ya también, resucitando las filosofías, ideologías que en el fondo, en vez de ayudar, pues es dañar más la poca libertad que tiene el ser humano, es someterlo todavía más a una esclavitud. Toda la doctrina de Cristo es doctrina perenne, y él resume los mandamientos en dos, ¿verdad? El amor a Dios sobre todas las cosas y al hermano como uno mismo. Entonces, todo este pueblo que todavía no recibía los mandatos, así vivían y ponían pequeñas leyes. Moisés, y por eso se cansaba y se fatigaba, porque cada rato llegaban las mujeres peleándose, enojando a los señores, que los bueyes, que las vacas, que hizo aquello, y era un conflicto grande. Y por eso su suegro le dijo sabiamente a Moisés: ¿para qué te quiebras la cabeza? Elige de entre de los pueblos, de los líderes o de las tribus, los ancianos, la sabiduría. Ahí está nuevamente la sabiduría de los ancianos, y que ellos se encarguen de las cosas comunes, de todos estos chismes, y tú dedicas de las cosas importantes. Y así le hizo, ¿verdad? Y hubo más orden. Entonces ahí estaba pues precisamente como el pueblo vivía. Entonces había secuestros también, robos. Bueno, pues se secuestraba a las muchachas jóvenes, asaltos, pleitos, se peleaban por los ganados, había muertes, se asesinaban, ¿verdad?, en los pleitos, mataban a la gente inocente. Eso pues se vio mucho en el Antiguo Testamento, por la ambición de las tierras, los animales, las personas. Se odiaba a la gente justa, donde quiera, hasta la fecha. La gente no le gusta, se le ataca, se le quiere destruir toda la cosa, inventándole cosas, la imagen, ¿verdad? Pero esas personas, donde quiera van a brillar, porque allí está Dios. Dice, los patrones aumentaban el número de esclavas, tenían muchas esclavas, las usaban como reproductoras, ¿verdad? Las usaban, y eso hay muchas películas, por ejemplo esta de, ¿cómo se llama esta morenita negrita? Me fue el nombre, Vaquita. Ella era esclava de los ingleses, no podían decir nada, abusaban de ellas como querían. Todos los hijos que tenían eran para venderlos, eran producto. Por eso fíjense en el Antiguo Testamento, donde quiera vamos a ver, y por ejemplo decía, Lot tuvo cabras, bueyes, burros, asnos y mujeres. Entonces la mujer era un ser irracional. Incluso les digo, a las mismas hijas las vendían, eran producto. Y hoy día en muchos pueblos, aquí en México, se sigue usando los usos y costumbres, vender a la hija. Hoy también es un negocio muy grande. A lo mejor también podemos pensar, yo no lo había visto así hasta ahorita que me viene a la mente, que también se puede usar eso, ¿verdad?, de la trata de niños, los secuestros, que por el fondo hay alguien que diga, pues yo vendo a mi hijo y lo hago como desaparecer. Pues hay que pensar, hermanos, hay que pensar
realidad y enfocarnos a eliminar, sofocar todo esto, porque también podemos ser parte de los como cómplices de estas realidades. Y los gobiernos muchas las veces no hacen nada. Hoy está la alerta Amber y muchas cosas, pero quién sabe qué tanto funcionan. Entonces la mujer, incluso, ¿verdad? También hay leyes que hoy, mujeres que venden su vientre, vientres de alquiler, porque han hizo dinerito. Y fíjense, ha habido casos, cuando la mujer queda embarazada, comienza el proceso de la vida, ya cuando nace el niño lo tiene en sus manos, es mío, es mío. Aunque le hayan pagado a que así, no. Allí está la naturaleza de una madre, porque es su vientre, y aunque la semilla, el semen sea de otra persona, la mujer dice es mío, y nadie me lo quita, y otros se lo sacan para venderlos, y otros quieren que los maten. Entonces hay que ver, y les digo siempre analizar, desde ver estos puntos y ver qué hay detrás de todo esto. Comercio, 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 vender. No es tanto de vender los derechos de las mujeres, ¿no? Porque está el comercio de vender productos, pastillas, inyecciones, chips y no sé qué tanta cosa. Comercio grandísimo. Ya dijimos también los comercios grandes son las armas, las drogas, el alcohol, pues ya se añadió y casi está llegando al rating. La pornografía, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adúlteros, está, vende, todos los días. Y acaban de decir lo que más vende ayer, la noticia, que más vende ahorita en las redes sociales es la pornografía, y todo lo vemos como normal. No, se está destruyendo la persona, su psicología, su espiritualidad, su corazón, y es ver a la persona, a la mujer en ese caso, o a cualquiera que se le ponga como cosa, como objeto, porque la mente se ensucia, se daña, se atrofia. El ser humano ya no tiene capacidad para pensar. Soy persona, soy hijo de Dios, tengo entendimiento, tengo voluntad. No, todo se atrofia, se destruye. El hombre se convierte en un monstruo y destruye todo lo que se le pone enfrente. Y por eso les digo que sí necesitamos pues mucho volver a la ética, a la moral, vernos como realmente somos como personas. Pero eso implica mucho trabajo desde el hogar, respeto a su hermana, siéntese con decencia, póngase vestido y aunque traiga pantalón, no se ande agachando así, ni ande haciendo esto, ni acá, levantando las piernas y no, ¿verdad? Aunque haya estas normas, y hay que poner normas, ¿verdad?, de respeto, porque la carne es carne, hermano, los sentidos son sentidos, y si no los educamos, si no los formamos, ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? De por sí la perra es brava y luego cuchilleándola, pues ¿a dónde vamos a caer? Entonces necesitamos como reeducarnos, ¿verdad? Bien. Entonces todos esos conflictos había. En el número 5, los más vulnerables sufrían atropellos. Es casi lo mismo. Siempre y hoy siguen sufriendo atropellos de los gobiernos. Promesas y promesas. Te doy una despensita y eres feliz. Te doy 1,000 pesos, pero vota por mí. Me encontraron con mucha gente. Pues yo vendí mi voto. ¿Cuánto tenían? 500 pesos. En 6 años, con 500 pesos vas a tener salud, educación, diversión, alimento, todo. Pero no pensamos, hermanos. Por ahí salió también en internet, pues como salen todos los días, ¿verdad? Como que a veces nomás subimos y subimos cosas nomás allá lo tarugo. Pues me gustó. Campaña, ¿verdad? Campaña de cubrebocas. 15 días, todos con cubrebocas. Yo le decía, le puse a uno de los compañeros, que buenas las campañas,
Pero ¿tú crees que todos tienen dinero para comprar un cubrebocas? Bueno, primero hay que ver. Mejor organiza una campaña donde los que tienen dinero compren cubrebocas y se los den a los que no tienen. Y si en la casa hay 5 o 6 personas, a 10 pesos cada cubrebocas, y todos los días hay que cambiarlos, o mandar a hacerles unos de tela, porque mucha gente no tiene máquinas, no pueden hacer muchas cosas, o muchos se limitan, pero no pensamos, ¿verdad? Le exigimos a los demás, desde nuestra perspectiva personal. No me pongo los zapatos de aquel que está sufriendo, no sé si tiene para la leche, para la sopa, pero si le estamos exigiendo, y es lo que tendríamos que haber exigido al gobierno desde el principio. El gobierno desde la salud tiene que proporcionar lo necesario. No, lo escondemos, aumentamos los precios y vengas el dinerito, ándele. Todo el negocio. Pues hay que ver, les digo las cosas desde el mundo. No lo hago en el sentido negativo, sino en el sentido crítico. Hay que ser críticos, hay que criticarnos también nosotros, nuestras actitudes. La gente pobre siempre va a sufrir. Por ahí un compañero me subió también una frase del Papa, que dice el Papa, el comunismo o el socialismo, algo así, no es enemigo de la pobreza, porque así dice el Evangelio. No, digo, entiende, lo que Jesús quiso decir, o el Papa, es el centro del Evangelio, porque digo así, el Papa dice que son el centro del Evangelio. Jesucristo se está refiriendo a los pobres, no a los comunistas, no a los socialistas, no a los capitalistas. El centro del Evangelio, según Lucas, es el pobre. Ya lo vimos también. Pues no nos engañemos, ¿verdad? Que el comunismo, ¿verdad?, no es enemigo. Pues todos los sistemas son enemigos. Mientras haya gente pobre, explotada, usada, hay opresión. Ningún sistema, mientras no vea a la persona en su dignidad, es opresivo. Y número 6, la tentación de dejar a Dios. Es de los peligros más grandes. Ya les decía la semana pasada, aguas, porque esta pandemia puede traer el dejar a Dios, el desanimarnos. Ya Dios no existe, se murió mi mamá, se murió mi abuelito, mi mejor amigo, se murió mi perrito, ¿verdad? Le dio COVID y se murió. ¿Dónde está Dios? Yo tanto que le pedí, y son las ideologías que se están resucitando. Ahí está, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tú come, trabaja, roba, mata, goza, diviértete, porque ya no hay más. Ahí están detrás las ideologías. Vete al bar, vete a la cantina. En cuanto abran, ya tenemos el chip aquí, hermano. Nomás lo activan, rápido, salimos. ¿Cuánto hemos aprovechado este tiempo, hermanos, para pensar, reflexionar, para corregir muchas cosas desde el hogar? No sé. Entonces ahí estaban las tentaciones. Y aquí vemos al pueblo de Israel hacia atrás, 400 y más años en Egipto. ¿Cuántos años durarían libres? Por decir unos 50, 60 años, no sé, más o menos. Y comenzó la opresión cuando murió el faraón, cuando murió José, todos felices. Viene luego el otro faraón que viene con otra mentalidad y comienza a oprimirlos. Viven muy felices, son muchos, mira, son muy fuertes, comen bien, pues hay que ponerles trabajitos, ya están aquí, de holgazanes, órale. Decíamos, el pueblo se instaló, se acostumbró, ya cuando sintieron la fuerza, ¿verdad?, comenzaron a clamar a Dios, pues ya tenían inyectados la cultura, la religión, la economía, el sistema de trabajo, todo, ya lo tenían ahí. Entonces por eso el desierto viene como a purificar, pero no fue suficiente, porque acabar con una cultura
Por ejemplo, también cuando vienen las invasiones, algún día los lugares que han sido invadidos van a quedar liberados. ¿Por qué? Porque las personas llevan en su corazón, y es lo que tenemos que hacer desde el hogar, transmitir los valores. Por ejemplo, los musulmanes que se sienten dueños de Europa, de España, porque los expulsaron a los judíos, quieren volver eso nuestro. Duraron ahí buenos unos 3 siglos, no recuerdo, y luego vienen y los expulsan, y hoy quieren volver. Esto es nuestro, de nuestros antepasados. Entonces hay que ver la historia desde muchos puntos de vista para que veamos en qué peligro podemos caer si no conservamos nuestra fe, nuestros valores, o si seguimos conservando nuestras ideologías negativas en contra de Dios, pues corremos el riesgo de alejarnos de Él. Pues me piden que me confiese, que vaya a misa, que haga oración, que haga caridad, o que perdone, o que ayude a los demás. No, eso no. Por eso me quemé las pestañas, por eso el que no avanza no tranza, son ideologías. Y preferimos seguir los falsos, el alcohol, las drogas, los placeres, y luego nuevamente las ideologías. Es mi derecho, es mi cuerpo, yo sabré. No, no es tu cuerpo, ni de tu mamá, ni de tu papá. Se nos ha prestado esto para que lo usemos en bien de los demás. Entonces aprendieron la cultura, las religiones, las costumbres, la idolatría. Allá adoraban muchos ídolos. Pues decía también la semana pasada cómo el cristianismo, Jesucristo viene a todo a resumirlo, concentrarlo en el amor a Dios y al prójimo, la caridad. Y está todo. Pues toda cultura, toda filosofía, todo pensamiento se perfecciona en el mandamiento a Dios y a los hermanos. No hay problema que otros vivan como vivan. Si viene el amor a Dios y a los hermanos, serán salvados. Es la norma para todos, hermanos, no solamente para los cristianos. Entonces ahí está el riesgo de la idolatría que el mundo nos sigue vendiendo. Luego vienen los mandamientos se proponen los mandamientos para una convivencia fraterna. Entonces son leyes necesarias, como ya dijimos, donde quiera va a haber leyes, donde quiera. Si en una casa no hay leyes, no hay normas, no hay orden, todo se deteriora, se deforma. Aquí llegamos a las 6, a las 10 de la noche máximo. Aquí comemos a las 2 o a las 3. Aquí nos levantamos a tal hora. Aquí se va a la escuela a tal hora. Aquí ahora, a esta hora comemos, convivimos, jugamos. Tiene tiempo para ir a ver a los amigos, a jugar, a divertirse. Pero aquí están las reglas. Se respeta a sus padres, no se les grita, no se les insulta, ni a su madre. Si yo no estoy como varón, a su madre la respetan. Y si no está el padre, a su padre lo respeta. Que sea borrachito, que sea lo que sea, es su padre, usted lo respeta. ¿Dónde han quedado todo eso? Las ideologías, ¿verdad? Es tu libertad porque vas a obedecerles y nos engañamos. Y digo, los mandatos son eso, ¿verdad? Normas que ayudaban al pueblo a crecer, a regirse, a gobernarse, a vivir en felicidad, como Dios les pedía. Entonces las leyes son fruto de la intervención divina en la historia del hombre. Dios ve nuestras necesidades y nos las proporciona. Esto es lo que yo les proporciono, no se los impongo. Si quieres ser feliz, camina por aquí. Si no quieres que te salgan ampollas, ponte este calzado y camina. Y así podemos decir muchas normas o ejemplos que nos ayuden. Pero ahí está, ¿verdad? No son un yugo. Jesús dice, el mismo dice, tomen mi yugo. Aprenda de mí. Ahí está que soy manso y humilde de corazón. La humildad, la sencillez para cumplir el mandato de Dios. Dios quiere salvarnos. A Cristo Dios no lo obligó. Yo voy por mi propia libertad, porque amo a mis hermanos. Entrego libremente la vida por ellos. Es la libertad. Jesucristo no se siente esclavo, ni oprimido, ni triste, ni desilusionado.
va a morir para salvarnos. Es el medio más eficaz. No hay otro con el cual puede devolvernos a Dios. Por eso los mandamientos pues se deformaron. Las leyes también vemos cómo están deformadas desde la ONU, ¿verdad? Se diseñaron para ir manipulando, o alguien atrapó esa institución y hoy nos están queriendo vender muchas leyes que contradicen la libertad verdadera del ser humano y, como ya dije, nos esclavizan. Mira aquí en este viene pues los mandamientos. Nuevamente en el número 8 dice, escucha Israel. Entonces hay que enseñar a los hijos a escuchar siempre. Escucha lo que te digo. No me gusta que salgas con estas personas. No es bueno que te drogues, que te emborraches. Si llegas a tal hora, hay muchos peligros en la calle. Si no haces esto, te puede pasar esto. Pero escuchamos. No, ¿verdad? Es que nadie me dijo, es que yo no sabía. Les decía ahorita del padre Trampitas en la misa ahorita que se ve a las 6, como pues ese padre, ¿verdad? Como desde él se metió ahí a vivir la vida con los presos como delincuente y se encontró con uno que le dice, yo soy el matacuras. Pues cálmate, hijo de sabe qué tantos. Yo soy el que mata al que mata a los curas. Y así, ¿verdad? El padre se adaptó al lenguaje agresivo, de insultos. Dice, bueno, pues es que este lenguaje para ellos, así como para ellos es como una jaculatoria, ¿verdad? Así, pues no, ¿verdad? Las maldiciones son maldiciones y ahí no se habla de otra cosa, ¿verdad? El querer sobreponerse sobre los demás, humillarlos, aplastarlos. Y pues tiene muchas anécdotas muy bonitas. Y su experiencia, dice, hay sacerdotes que condenan a la gente en vida. Dice, si supieran los pecadores, aquí se santifican. Claro que se implica mucho trabajo, mucha lucha, mucho sacrificio, arriesgarse. El padre arriesgaba su vida para salvar las almas, y le pedía mucho a Dios y a la Virgen. Entonces decía, Señor, dame las palabras, y se encontraba con los delincuentes, y se encontró con uno, ¿verdad?, que había matado a un cura por allá, y ya dijo, pues este viene, porque alguien le dice, mira, cuídate de fulano porque te va a matar, y el padre pues ya estaba con esa pendiente. Y llegó aquel hombre fuerte, grandote, era luchador, que agarraba a los hombres y los aventaba así, como si fueran muñecos. Y se agarró uno que estaba muy pesado, lo agarraba así como si fuera nada. Estaba pesado y dice, como 16 veces lo levantó como si fueran pesas. Y agarraba a la gente y la aventaba como si nada. Pues como vemos pues en la lucha, en las películas, y tenía pues mucha fuerza, y llegó allí, dice, a ver, padrecito, estaba el padre en la sacristía, o en la capilla, a ver, enséñame a rezar como dice que sabe. Y ya se empieza a reír el señor ese, y él dice, no, mira, no, así no es, y ya. Y ya empieza a platicar, y el padre dice, Señor, me pongo en tus manos, yo ni siquiera voy a meter las manos. Yo quiero que lo salves, yo quiero que lo perdones. Y puso las manos por atrás, ¿verdad? Porque el hombre se le dejó como venir. Y se fue contra los golpes, ¿verdad? Contra el sagrario. Se fue contra el sagrario a golpear, a gritar. Y dice, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Porque hubo una palabra antes que ella había oído y lo transformó. Padre, dígame cómo le digo a Dios que me perdone. Si quiere que me mate, pero que me perdone. Dice Dios, Jesucristo sale a buscar al pecador. Y dice, nosotros los sacerdotes los condenamos en vida, cuando deberíamos trabajar por su salvación. Dice, aquel hombre lloraba, gritaba, bramaba.
imploraba la misericordia de Dios. Y el padre dice, yo me puse a llorar junto con él. Ver, ¿verdad? Dice lo que me hace feliz. Dios es misericordioso. Dios nos ama. No le importan nuestros pecados. Quiere que nos arrodillemos. Y eso basta. Y decía, se acercaba a comulgar todos los días con una piedad, con una fe, con una humildad. Fíjense cómo nosotros nos acostumbramos a comulgar. Nos confesamos y comulgamos. Y seguimos en el pecado, en el vicio. Porque no hemos sido humildes. Somos soberbios, orgullosos. Nos sentimos como con derechos a venir a confesarnos, comulgar, a hacer nuestra vida de piadosa aquí, de santos, y de pecadores allá. No, ¿verdad? Hay que darnos el tiempo para llorar, para reconocernos, porque puede haber algo allí escondido. Les decía también en la homilía, como muchos de los que se hacen delincuentes, es porque nunca han oído hablar de Dios, del amor de Dios. Nadie les enseñó a orar, amar a María. Así decía otro preso, insultaba a María Santísima. Y el día que oyó la alabanza, se puso a llorar. Se puso a llorar. Padre, nadie me había enseñado a orar. Nunca había alabado en toda mi vida a María Santísima. Así dijo ya. Es la importancia de la oración, hermanos. Como padres de familia, como líderes de grupos, siempre es oración con humildad. Si en esos grupos hay gente difícil, hay que orar. Hay que hacer nuestra cárcel aquí, ¿verdad? Como el padre Trampitas, 37 años en la cárcel. Entonces los mandamientos, hermanos, Dios nos invita a escuchar, a ser humildes. Y cuando una palabra de Dios entra, hermano, te rompe toda la soberbia, ¿verdad? Te derrumba, pero te hace levantar. El llanto, ¿verdad? Todo el llanto que se derrama viene a regar esa semillita que estaba tapada por esa roca, ese corazón empedernido, el pecado, por la falta de fe, la falta de amor, de cariño, por no perdonar a mi padre, a mi madre, al vecino, a quien haya sido. El llanto viene a purificar, a romper esa roca, y de ahí sale la semilla, ¿verdad? De la paz, del amor, de la misericordia. Y por eso los mandamientos, hermanos, no son imposiciones. Y les digo, se va regando en nuestras familias, en nuestras comunidades, que nos los impusieron, nos obligan, que no robarás, que no matarás. Pues son inventos del Papa, de los obispos, de la Iglesia. Yo tengo que hacer lo que quiera con mi vida. Entonces hay que probar, hermanos, hay que probar y no desalentarnos ante nuestros pecados y nuestras limitaciones. Pues ya aquí en el número 9, pues habla pues de ya como reflejando en la vida diaria, pues habla pues de los derechos del ser humano, de lo que han propuesto los líderes mundiales de igualdad, de dignidad, que no hay distinción de razas, de color, pero les digo, en la realidad seguimos siendo como el pueblo de Israel, o la ley del más fuerte, o como la ley de Herodes, ¿verdad? O friegas o te jodes, ¿verdad? Algo así dice. Entonces, no, pues no, esa no es la ley divina, es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces no hablamos pues propiamente de cada uno de los mandamientos, pero pues ya lo sabemos. Ya más bien lo que viene detrás, la razón por la cual Dios nos dio los mandatos divinos. Bien, pues vamos pues a pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Que nos siga inspirando sus mandamientos, que siempre que los recitemos con esa fe, esa humildad, con ese deseo de entenderlos, de saber cuál es su voluntad y pues encontrar en él la felicidad, el camino que es Jesús y que nos conduce al Padre. Bien, pues vamos pues seguir en la escucha de la palabra de Dios y a prepararnos, ¿verdad? El domingo también habla
en la primera lectura, nos va a hablar de todos los dones que Dios le ha dado al pueblo, le ha hecho la filiación, el culto, la alianza, las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, el ser pueblo. San Pablo viene a decir, la carta a los romanos viene a decirle todo eso al pueblo. Yo sería capaz, dice, de dejarlo todo con tal de que ustedes fueran salvados. Digo, San Pablo como hace todo en la lucha por hacerles ver que Jesucristo es Hijo de Dios, que es del pueblo de Israel y que es el enviado a Dios para salvarlos, para que se cumplan todas las promesas. Por eso vendrá a decir, ¿verdad? No se aparten de Jerusalén cuando ascienden, antes de ascender. Vayan a los hijos de la casa de Israel y predíquenles la buena nueva. Pero los no quisieron, vayan, ¿verdad? A San Pedro, a San Pablo le revela y ellos mismos le dicen a la gente, pues no fueron dignos, por lo tanto vamos a los publicanos, a los paganos. Bien, pues vamos a terminar nuestra charla con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre de bondad, este momento que nos concedes, que conociendo los mandamientos los hagamos vida y con ellos encontremos el camino de la felicidad, que es Jesucristo tu Hijo, y cuando hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Pues que tengan buenas noches, que descansen, vivan felices. Si Dios nos concede la próxima semana, el próximo miércoles, porque hoy todavía están viendo estas clases que les están dando de las terminologías latino-grecolatinas, veríamos la monarquía y los profetas. Es un tema también muy rico, muy hermoso, que viene a recordarnos que somos profetas. Ojalá lo podamos aprovechar. Les digo, pues no hemos podido completar los 1000 suscriptores en Facebook, pues necesitamos tu ayuda. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios los acompañe.